Muy buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar inicio a este webinar en conmemoración del Día Internacional de Cáncer de Pulmón. Para nosotros como sociedad, junto con el laboratorio Pfizer, también que en esta instancia ha querido participar, es muy importante la educación continua, ya y la formación de todos nuestros colegas asociados. Y en este sentido, hemos querido estar presentes en este día del cáncer de pulmón porque sabemos que es una patología muy frecuente en nuestro país y una de las principales causas de mortalidad por cáncer. Y en la actualidad tenemos, si bien existen muchas brechas y desafíos que cumplir, también existen nuevos tratamientos que están cambiando un poco la forma en cómo nosotros entendíamos el cáncer de pulmón hasta hace algunos años. Así que el día de hoy tenemos la fortuna de poder contar con la gente de Pfizer y sobre todo con su speaker que él nos acompaña en esta primera presentación, ya donde vamos a poder entender un poquito las actualizaciones que hay con respecto a algunos inhibidores ALK. Y así que nuestra primera presentación del día de hoy nos acompaña la doctora Macarena Hidalgo. Ella es médica oncóloga de la clínica MEDS y del Hospital Barros Luco Trudó. La doctora Macarena Hidalgo es especialista en oncología médica, con una destacada trayectoria en el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Se formó como médica cirujana especialista en medicina interna en la Universidad de Santiago, mi querido Sacha, y posteriormente también completó su subespecialidad en oncología médica en la Universidad del Desarrollo. Hoy día integra distintos equipos en la clínica MEDS y en el Hospital Barros Luco Trudó, donde participa activamente de la atención de pacientes y de sus comités oncológicos multidisciplinarios. ¿Ya? Su trabajo está enfocado en el manejo de los pacientes con cáncer, pero también combina la excelencia clínica, la investigación y un enfoque centrado en las personas. Además, participa en iniciativas que buscan impulsar la innovación y mejorar los estándares de atención oncológico en nuestro país. Así que el día de hoy nos presentará actualización en el uso de inhibidores ALK en pacientes con cáncer de pulmón. Así que muchísimas gracias, doctora Hidalgo, por acompañarnos el día de hoy en este webinar. Hoy, gracias por la invitación y sí, pues súper importante en relación a que va a ser el Día del Cáncer de Pulmón, el 1 de agosto, así que poder actualizar un poco en algunos temas que más que centrarnos solo en lo de inhibidores de ALK, la importancia de la medicina de precisión que se ha convertido en el cáncer. Así que muchas gracias. Ya. Bueno. Hoy día vamos a hablar un poco sobre la actualización del uso de los inhibidores de ALK en pacientes con cáncer de pulmón, pero también vamos a partir un poquito con... Ay, espérenme, no se avanza la... Ahí sí. Acá está mi declaración de conflictos de interés y en relación a las estadísticas globales que salieron hace poco publicadas del Globocan con datos más del 2024, porque anteriormente todavía teníamos del 2020-2022, y me pareció importante porque es la proyección que vamos a tener tanto como país como a nivel mundial en relación al cáncer, ¿ya? La carga global ha aumentado en 20,6 millones de casos nuevos y de muertes en 9,8 millones. Y eso se espera que para el 2050, haciendo una proyección, aumenta a 34,4 millones, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Es que 1 de cada 5 personas va a desarrollar cáncer en su vida. Dentro de los hombres, 1 de cada 9 va a morir por cáncer. De las mujeres, 1 de cada 13 mujeres va a morir también por cáncer. Y lo importante también de la parte geográfica es que la mayor mortalidad se da en pacientes que están en países de menores ingresos, ¿ya? Por lo tanto, nuestra realidad a veces a nivel mundial es un poco distinta comparado con los cánceres que son más frecuentes en nuestro país, ¿ya? A nivel mundial actualmente el cáncer de pulmón es el más frecuente y además el con mayor mortalidad, ¿ya? Y en relación a los factores de riesgo, obviamente es muy importante y yo creo que es la principal como medida a seguir porque
como eventualmente siempre vamos a ir desarrollando tratamientos, pero la verdad es que lo que queremos es disminuir la incidencia de estos cánceres, ¿ya? Porque la verdad es que habitualmente nos vamos a enfrentar a que nunca va el país o el Estado poder solventar todos estos tratamientos, ¿ya? En relación a a los principales factores de riesgo que tenemos asociados al cáncer, obviamente está el tabaco, el alcohol, el sedentarismo y la obesidad. Y ustedes saben que en Chile hay una alta tasa de obesidad desde los adolescentes, por lo tanto es una medida también de la prevención y promoción de la salud, ¿ya? Eh, en relación a Chile, las estadísticas del Globocan mostraron que hay desde el 2022 hasta la fecha 60.000 aproximadamente casos nuevos, muertes por cáncer alrededor de 31.498 casos, ¿ya? Y dentro de los cánceres más frecuentes en ambos sexos está el de próstata en hombres, obviamente el colorectal y el gástrico, que son los principales. Y en quinto lugar el pulmón. Dentro de las principales causas de muerte sí está el pulmón, ¿ya? Y en relación a hombres y mujeres, obviamente el cáncer de próstata es el más frecuente y en cáncer de mujeres es el de mama. Y ustedes, como pueden ver ahí, nosotros todavía tenemos casos de cervicuterino, ¿ya? Que eso es una como proyección en relación a los países que son de menores ingresos que todavía tienen cáncer cervicuterino, ¿ya? Y en lugar está el cáncer de pulmón en cánceres más frecuentes en relación a hombres y mujeres, ¿ya? Siendo que en este último tiempo también ha aumentado la incidencia en mujeres, ¿ya? Del cáncer de pulmón. Por lo tanto, el cáncer de pulmón a nivel mundial es el principal cáncer diagnosticado, el principal causa de muerte por cáncer también, y generalmente lo diagnosticamos en etapas avanzadas, ¿ya? De los cánceres de pulmón, alrededor de un 25% de los cánceres son no fumadores, ¿ya? Y en esa población de no fumadores podemos encontrar con más frecuencias alteraciones moleculares, ¿ya? Como ALK y EGFR. Como pueden ver también, la sobrevida, cuando nosotros avanzamos en las etapas del cáncer de pulmón, que los dividimos de 1 a 4, va disminuyendo considerablemente. Cuando estamos en una etapa 4, cuando no tenemos un tratamiento, probablemente es menor del 15%, lograr una tasa de sobrevida más alta, ¿ya? Por lo tanto, y como ven ahí, es muy importante pesquisarlo de forma precoz. Como saben, en oncología ha avanzado mucho el desarrollo de nuevas terapias y dentro de eso lo que ha evolucionado bastante es la medicina de precisión. La medicina de precisión, como en una explicación a grandes rasgos, es el desarrollo de terapias que son dirigidas para cada paciente, como cómo elegir el tratamiento más correcto para cada paciente. Y eso es lo que hemos ido desarrollando en oncología. Y en el cáncer de pulmón yo creo que es donde más hemos desarrollado este tipo de terapias dirigidas, ¿ya? Un ejemplo súper importante y donde hemos visto avances en términos de resultados de las terapias dirigidas es el cáncer de pulmón con ALK positivo, ¿ya? Este tipo de cáncer que tiene esta mutación positiva está frecuente, perdón, se adelantó. Está asociado a esta mutación del gen ALK, pero esta mutación es un tipo de mutación llamada fusión, ¿ya? Este gen de ALK se localiza en el brazo corto del cromosoma 2 y es parte de la superfamilia del receptor de insulina, ¿ya? ¿Qué es lo que hace este gen de ALK? Se une a otro gen que se llama ML4 generalmente porque puede tener otro partner de fusión y esta fusión va a producir o a generar una proteína, ¿ya? Y esta proteína lo que va a hacer es que va a enviar señales constantes de crecimiento. Es como que se apriete un interruptor y se mantenga encendido constantemente y esto va a generar aumento de la proliferación, disminución de la apoptosis y distintos otros mecanismos de activación que van a mantenerse constantes. Por lo tanto, por eso lo que buscamos con este gen ALK es cortar o apagar este interruptor de alguna forma, ¿ya? Para que no haya más vías de señalización que puedan provocar esta supervivencia. El ALK en el cáncer de pulmón
¿ya? Este cáncer primero fue descubierto en el 94, esta mutación en realidad de ALK, por un linfoma, ¿ya? Y posteriormente en el 2004, 2007 por ahí, se evidenció en el adenocarcinoma de pulmón, ¿ya? El ALK está presente en alrededor de un 3 a un 5% de los casos. El perfil de los pacientes con cáncer positivo para ALK generalmente son pacientes jóvenes, no fumadores, más frecuente también en mujeres y con adenocarcinoma, ¿ya? Nosotros en nuestra clínica o en nuestra práctica clínica, generalmente en las pacientes con cáncer de pulmón en etapa avanzada, hacemos el diagnóstico cuando es un adenocarcinoma de estudios de secuenciación, buscando estas terapias target, que más adelante yo les voy a explicar algunas técnicas cómo hacemos el diagnóstico, ¿ya? Pero es muy importante en el cáncer de pulmón tener acceso a este tipo de estudios, ¿ya? El patrón histológico más frecuente asociado al cáncer de ALK es el cribiforme en células de anillo de sello y eso lo podemos ver en la anatomía patológica, ¿ya? El cáncer ALK, ya que el ALK en la vida adulta tiene poca relevancia, pero en la vida del desarrollo embrionario cumple una función principal en el desarrollo del sistema nervioso central. Por eso, este cáncer se asocia a un alto riesgo de metástasis cerebrales al diagnóstico y durante la evolución. Alrededor de un 20 o un 30% de los pacientes al momento del diagnóstico tiene metástasis cerebral, ¿ya? Y por eso se han ido desarrollando distintos tipos de terapias inhibidoras de ALK, que la primera fueron alrededor del 2011 aprobadas y a la fecha constamos al menos de 6 inhibidores de ALK. ¿Cómo se detecta el ALK? ¿Ya? Nosotros tenemos distintas herramientas para detectarlos y todo va a depender de la disponibilidad, del costo y el tiempo de respuesta. Dentro de lo menos costoso y rápido de obtener está la inmunohistoquímica. Luego tenemos terapias de hibridación, que está el FISH, ¿ya? Que aquí va a detectar la proteína. La inmunohistoquímica y el FISH solo detectan la proteína de fusión, ¿ya? No nos van a detectar mayores como, no nos van a dar mayores antecedentes. Por eso también tenemos la PCR para identificar el partner de fusión, o sea, con qué va acompañada el gen ALK, y también tenemos el NGS, que en nuestra realidad creo que no tenemos acceso a secuenciación en el sistema público, por ejemplo, en lo privado sí tenemos, todavía no tiene codificación de FONASA, sí, el NGS, es un examen caro también, pero la verdad es que en el cáncer de pulmón yo creo que tiene un beneficio costo efectivo bien importante en relación a que no solo nos da la información de la LK. Ustedes saben que una muestra médica o una muestra de biopsia, el transportarla o hacer muchas tomas para poder medir ciertos marcadores, hace que perdamos muestra y muchas veces nuestra muestra es pequeña, entonces hay que optimizar el recurso y en ese caso el NGS nos entrega mucha información en relación a distintos biomarcadores y además nos muestra también, en el caso de la LK, nos va a detectar variantes que más adelante vamos a conversar, que generan mecanismos de resistencia y nuevas fusiones también del gen ALK, ¿ya? Sí tiene un tiempo de respuesta que es mayor que la inmunohistoquímica porque se demora un poco más en el resultado. De la evolución de los inhibidores de LK, nosotros tenemos inhibidores que son de primera hasta quinta generación que aún van en desarrollo, ¿ya? La progresión como de los inhibidores o la evolución de los inhibidores nos habla de que cada vez cuando tienen una generación más actual, tienen una mayor potencia y selectividad sobre la LK, también tienen una mayor actividad en el sistema nervioso central y una cobertura en las mutaciones de resistencia, ¿ya? Por eso no todos los inhibidores de ALK son iguales y en general con la primera generación, que es nuestra primer molécula que se desarrolló, fue el crizotinib, que es un inhibidor de ALK silvestre, por así decirlo, porque es multitarget y no solo inhibe ALK, también inhibe ROS1 y algunos MET, ¿ya? Luego de eso se desarrollaron los de segunda generación, que en ese grupo tenemos el ceritinib, alectinib, brigatinib y ensartinib, que tienen mayor penetrancia en el sistema nervioso central, pero también, y estos son más selectivos de ALK. Dentro de la tercera generación tenemos al lorlatinib, que la evidencia que vamos a mostrar más adelante también muestra mayor actividad sobre el sistema nervioso central.
y el último, que es el Neldaquilid, que es uno de cuarta generación, que todavía está en desarrollo en relación a que todavía estamos en estudios de fase uno fase 2 con esa molécula, ¿ya? Y otros que van a tener más actividades sobre las mutaciones de resistencia y que eso nos va a hablar de que cuando nosotros tengamos un test de secuenciación, elijamos la molécula correcta. Estos son estudios que son estudios fase 3 que se mostraron cuando el desarrollo de las distintas moléculas, el profile es el estudio del crizotinib, que en ese tiempo se comparó con quimioterapia y se evidenció una sobrevida libre de progresión bien importante frente a la quimioterapia de 10,9 meses. Y acá la tasa de respuesta, o sea, cómo respondió el tumor en la molécula del crizotinib fue tuvo una tasa de respuesta alrededor del 74%. Luego vinieron los de segunda generación, que dentro de esos tenemos el estudio ALEX con el alectinib, y ahí mostramos, o sea, un gran desarrollo y un gran avance, doblando el tiempo de sobrevida libre de progresión comparado al crizotinib. Todos estos estudios se compararon con crizotinib porque era el estándar de tratamiento en ese tiempo en donde se desarrollaron estos estudios, ¿ya? Sin embargo, con el lorlatinib hasta ahora es el medicamento con el cual tenemos la sobrevida libre de progresión más larga observada en un tratamiento dirigido, ¿ya? Por eso es un ejemplo súper bueno de terapias dirigidas o de medicina de precisión por los resultados que ha tenido. Y en relación a eso, por ejemplo, miren, cuando vemos la curva verde, o sea, las cositas rojas y todo, es la respuesta al crisotinib que tuvimos en los pacientes con criso, que tenían ALK positivo. Ustedes pueden ver que la mayoría de los pacientes tuvo un tipo de respuesta. Algunos respuesta completa, respuesta parcial, pero ese es el beneficio de tener una terapia dirigida contra una mutación, ¿ya? Y luego tenemos el estudio Crown, que tenemos la actualización a 7 años, ¿ya? Que ya habíamos visto en ASCO anteriores, del 2024, si no me equivoco, la actualización a 5 años con unos resultados súper importantes. Y el estudio Crown, que es el estudio que ocupó esta molécula del lorlatinib en primera línea para pacientes con cáncer de pulmón ALK positivo, incluido en etapa 3B y 4. ¿Ya? Pero la mayoría, el 90% era una etapa 4. En este estudio la mayoría de la población tenía alrededor de 60 años, más del 90% también eran adenocarcinomas, solo habían algunos, como 5 casos aproximadamente de escamoso, que también a veces nosotros pedimos estudios de secuenciaciones en esa histología. Ya es importante decirlo. En este estudio se permitió que el paciente podía tener metástasis cerebral y podían no estar tratadas con radiación, ya con radioterapia. Sí, se excluyeron pacientes con enfermedades psiquiátricas agudas o crónicas graves, ya que, bueno, no sé si todos lo saben, pero por los efectos como secundarios que puede tener el lorlatinib. Dentro de este estudio, el objetivo primario fue la sobrevida libre de progresión, ya que cuando nosotros hablamos de cáncer avanzado, hablamos de sobrevida libre de progresión y en etapas tempranas de sobrevida libre de enfermedad. Y luego de eso estuvo la sobrevida libre de progresión analizada por el investigador, la tasa de respuesta, las tasas de respuesta intracraneales, porque como le explicaba anteriormente, como el ALK tiene un trofismo mayor en el cerebro, es importante también ver cuál es el beneficio en relación a las metástasis cerebrales. ¿Ya? En este estudio no se permitió el crossover, o sea que pacientes que progresaban a crizotinib no cambiaron a lorlatinib, ¿ya? Y en relación a los beneficios del lorlatinib a 7 años, que es unos beneficios que nunca hemos visto antes con alguna terapia dirigida, en este caso, vimos que ahora, en la actualización a 7 años, el 55% de los pacientes todavía no había progresión, ¿ya? Esto, con un hazard ratio de 0,19, nos habla de que más del 50% de los pacientes del estudio, o sea, no había progresado con esta molécula, ¿ya? O sea, que no se había alcanzado la mediana de esto, o sea, que todavía no alcanzamos a que más del 50% de los pacientes progrese. Por eso los resultados son como súper sorprendentes y habla de cómo dirigimos los tratamientos a los pacientes también.
En relación a las metástasis cerebrales, y como yo les decía que alrededor de un 40, de un 20 a un 30% se manifiesta con metástasis cerebrales al momento del diagnóstico, los pacientes con metástasis cerebrales, en presencia o en ausencia de metástasis, mantuvieron una sobrevida libre de progresión mantenida en el tiempo y tuvieron igual beneficio, ¿ya? En los pacientes que tenían presencia de metástasis cerebrales al inicio del diagnóstico, el hazard ratio fue de un 0,23 y la mediana todavía no ha sido alcanzada también de la sobrevida libre de progresión. Y en el caso de los pacientes con metástasis cerebrales al inicio del tratamiento, ahí la mediana de sobrevida ya va en 86 meses, ya con un hazard ratio de 0,08. Eso nos dice que esto también tiene una penetrancia importante en el sistema nervioso central y los resultados son súper buenos en realidad. En relación al control intracraneal, se mantiene sostenido en el tiempo y esto es súper importante porque los pacientes a 7 años que no tuvieron progresión de metástasis cerebrales después del mes 30, en realidad el 92% se mantuvo libre de progresión comparado con el criso que tenía solo un 16%. Entonces seguimos viendo buenos resultados en relación al control de las metástasis cerebrales y al resultado de la molécula, ¿ya? En este caso bueno, era el hazard ratio de 0,06 y pueden ver cómo la curva se aleja bastante del crisotinib. Lo que también era importante era que después del mes 30 no se observaron nuevos eventos de progresión, o sea, quiere decir que cuando los pacientes ya tenían más de 30 meses usando la molécula, ya no se vieron nuevos eventos de progresión intracraneal, ¿ya? En relación a los mecanismos de resistencia de la molécula de ALK, es importante porque, como vimos, hay distintos tipos de generación de moléculas, ¿ya? Y en relación a eso, les quería explicar cómo vamos a diferenciar ese tipo de mecanismos de resistencia y que también nos van a hablar de cómo nosotros elegimos un tratamiento estándar en relación a las mutaciones de ALK, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de mecanismos de resistencia en relación al ALK, como yo les explicaba, este gen se fusiona con otro gen y van a producir una proteína que va a hacer que nosotros activemos vía de señalización. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos como de una llave o un bolsillo, como un interruptor, por así decirlo, vamos a tener resistencias que son on target, que son en el mismo receptor, y también resistencias off target. ¿Qué significa las resistencias on target? Es que cambia como la forma en que no vamos a bloquear al ALK, ¿ya? ¿Qué significa eso? Es que puede cambiar, por ejemplo, es como que cambiamos una chapa, ¿ya? Entonces, el receptor puede cambiar de forma o conformación y va a provocar un mecanismo de resistencia. En este caso, en las resistencias on-target hay mecanismos puntuales que se provocan en distintos hotspots, o sea, puntitos de la secuenciación, y otros que son compuestos, o sea, se van a combinar resistencias, mutaciones compuestas. ¿Ya? Y en este caso, el orlatinib cubre la mayoría de estas mutaciones únicas y por eso se han ido desarrollando también otros tipos de TKI de cuarta generación para ir teniendo actividad sobre mecanismos de resistencia que ya son compuestas, mutaciones compuestas. Y en las resistencias off-target, que son fuera del receptor, ¿ya? Esto activa vías de escape, que son vías alternativas al receptor de ALK, ¿ya? Y también dentro de eso está la vía PI3K, AKT, perdón, mTOR, ER2, y también hay también otro tipo de mecanismo de resistencia, que es la transformación histológica del tumor, que también puede producirse. Por eso es súper importante también biopsiar nuevamente a la progresión, ¿ya? ¿Por qué? Porque podemos tener otra histología, que son raras, pero podría transformarse en un escamoso o de células pequeñas.
Y acá hay una imagen en relación a los mecanismos de resistencia como para entenderlos mejor. Y ahí pueden ver en los on target que en relación a los cambia el donde vamos a bloquear el dominio de la LK, ¿ya? Por ejemplo, acá vemos que los de primera y segunda generación no tienen eficacia en una de las mecanismos de resistencia más frecuentes, que es el G1202, ¿ya? Y en relación a los mecanismos de tercera generación, acá podemos ver que, como yo les explicaba, cuando se hace una mutación compuesta, o sea que se combina una que era de una mutación única con otra, hablamos que están dos mutaciones y ahí, claro, ahí las moléculas pierden como eficacia. ¿Ya? Y otras son las vías alternativas, que esas son las que yo les explicaba, que está PI3K, AKT, que son vías paralelas al TKI y que pueden también hacer un mecanismo de resistencia. Y el cambio de histología, como pueden ver, que de un adenocarcinoma, que es el cáncer más frecuente que nosotros encontramos esta mutación, hacemos una transformación histológica a otro tipo de cáncer. ¿Ya? Por eso es importante también la rebiopsia. Y aquí, en esta imagen, ustedes pueden ver qué inhibidor vamos a usar cuando nosotros tenemos un resultado, por ejemplo, de un test de secuenciación. El test de secuenciación nos va a informar estas variantes y estos tipos de mecanismos de resistencia que puede tener el paciente. Por lo tanto, cuando nosotros vemos estos resultados, y vemos el partner de fusión del ALK, vamos a encontrarnos que las distintas moléculas tienen eficacia sobre ciertos mecanismos de resistencia, pero no todos, ¿ya? Y como pueden ver ahí, el lorlatinib es el que tiene mayor eficacia en casi todos los mecanismos de resistencia, ¿ya? Y esa eficacia se mantiene sostenida. Cuando nosotros lo vemos como por variante en relación al ALK, nosotros vamos a tener que, hay pacientes que tienen variante de la fusión, ¿ya? Y esta, la variante 3, es una de las frecuentes y también tiene peor pronóstico, por así decirlo. Y también la mutación de TP53 se asocia también a peor pronóstico. Y en este caso, el lorlatinib tiene eficacia y mantiene una sobrevida libre de progresión significativamente mayor frente al crizotinib en relación a este tipo de moléculas, a este tipo de resistencia. Por eso, y también frente a los de segunda generación. Por eso es importante que cuando nosotros tenemos esta información, sabemos que a lo mejor el paciente va a progresar al tener estas mutaciones. Eso es lo importante en relación a esta como información. Y acá, como pueden ver en esta imagen es antigua, pero me gusta porque nos muestra cómo son las sobrevidas de los distintos moléculas de alectinib, ceritinib, brigatinib, ensartinib y alectinib versus el lorlatinib. Acá en esto no necesariamente quiere decir que es superior, obviamente, pero también nos habla de que cuál es el momento de yo incorporar la molécula. O sea, cuando nosotros en nuestra realidad vemos que tenemos que incorporar a lo mejor moléculas menos eficaces, esto no es más mecanismo de resistencia, porque finalmente, cuando partimos con la que es más eficaz, tenemos una sobrevida libre de progresión mayor, ¿me entienden? Entonces, es súper importante que no es que se vayan sumando las sobrevidas, pero podemos mantener a un paciente con una misma molécula, un mismo tratamiento por más tiempo y con más beneficios en relación a la progresión intracraniana. Por lo tanto, es súper importante también como lo vemos cuando hacemos terapias subsecuentes, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros prontamente, por lo menos en el servicio público, vamos a tener actualmente por licitación alectinib. Entonces ahora los pacientes van a tener esa molécula para poder hacer su tratamiento. Y como pueden ver, no es o sea, la sobrevida, eso ya es de 34,8 meses versus una sobrevida que con una molécula como lorlatinib no hemos alcanzado aún. Por lo tanto, los resultados igual son diferentes, ¿ya? Ahí, parece que me corrí. Ahí sí. En relación a los perfiles de toxicidad de las moléculas o los inhibidores de ALK, son distintos los perfiles y eso también a nosotros nos tiene que importar en relación a de que no todos los pacientes son iguales y por eso las terapias dirigidas van en relación a los resultados de las mutaciones, pero también en relación a que al perfil del paciente,
¿ya? Por ejemplo, en relación al orlatinib, que sabemos que dentro de los efectos adversos más frecuentes son la hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, el aumento de peso y los efectos sobre el sistema nervioso central, a lo mejor en una paciente que estaban excluidas con una patología descompensada psiquiátrica, porque no es contraindicación tener un antecedente psiquiátrico, no va a ser mi molécula de elección para el tratamiento, ¿ya? En relación a la alectinib, que sus efectos secundarios más frecuentes son la anemia, la mialgia, el aumento de las transaminasas y el edema, eso en alrededor de un 28% de los pacientes lo tuvo en el estudio. Y en el caso del brigatinib, acá nos vemos más frecuentemente enfrentados en relación al manejo de las toxicidades. Acá, como pueden ver, en relación a los distintos perfiles de toxicidad de las drogas, la mayoría tiene tiene un efecto adverso, pero también no son todas sobre grado 3, por ejemplo, ¿ya? En esta, esto es para tener una visual, en realidad, de que no es que uno sea mejor, sino que son perfiles distintos y raramente pueden llevar a la descontinuación un tratamiento. En relación al manejo del lorlatinib, que es lo que tenemos disponible también nosotros para tratamiento actualmente en pacientes con ALK positivo, lo importante es monitorizar la toxicidad y manejarla, ¿ya? No tener miedo frente a usar estas nuevas moléculas, porque cuando nosotros educamos al paciente y también al cuidador, tenemos mejores resultados. Y eso es súper importante no solo para estas terapias, sino que para las distintas terapias que nosotros usamos en oncología. Monitorizar también el paciente, o sea, estar atento a cómo vamos a qué vamos a hacer. Por ejemplo, en el caso de los latinib, nosotros sabemos que tenemos que monitorizar los lípidos o el perfil lipídico. Es algo que tenemos que pedir de base y con eso lo vamos a hacer constantemente a medida que el paciente va avanzando en el tratamiento. Cómo manejar el tratamiento o la toxicidad. Cuando no son leves en general, uno mitiga los tratamientos con tratamiento médico, con interrupción o reducción de dosis, y ahí vamos a reevaluando si podemos reintroducir el medicamento, si vamos a bajar la dosis o qué otras intervenciones médicas podremos hacer. Y también por parte de enfermería, porque ahí viene la educación de las toxicidades. En relación al lorlatinib, es súper claro cómo es el perfil de toxicidad de esta molécula y en cuántos, el promedio de los días en que nos vemos enfrentados a estas toxicidades. Como pueden ver ahí, lo más frecuente y lo más precoz es los trastornos o la alteración de los triglicéridos y del colesterol. En este caso, y en este tipo de toxicidad, en realidad nosotros lo que hacemos son intervenciones médicas, ¿ya? ¿Y qué hacemos acá? Agregar estatina. En el caso del lorlatinib es importante saber que la atorvastatina tiene interacción con el lorlatinib, por eso es de preferencia la rosuvastatina, la estatina que vamos a usar para el manejo de la hipercolesterolemia, ¿ya? Luego de eso, en el día 42 podemos ver que se puede presentar el edema, pero ustedes como pueden ver abajito, no sé si acá con la flechita, eh, tiene un promedio de días. Esto a veces se pasa y ya no sigue con esa toxicidad. Por lo tanto, por eso importa mucho el manejo proactivo de esto en educación de intervenciones médicas que podemos hacer y también intervenciones de estilo de vida, intervenciones para la neuroperiférica o el aumento de peso. Tampoco hay contraindicación, por ejemplo, para usar nuevas moléculas como los análogos de GLP-1, Ozempic, Wegovy o semaglutide. También tenemos, que es algo que yo creo que todo el mundo un poquito con el lorlatinib, que son los efectos psicóticos o el deterioro cognitivo que puede tener. Esto también no es permanente, generalmente lo vemos que se produce, pero con un cambio o un ajuste de dosis, la verdad es que se pasa esto y no son más de grado 3 grado 4 este tipo de efectos secundarios. ¿Ya? Generalmente
son entre grado 1 y 2. Vemos raramente que tenga una afectación mayor. Y acá, como pueden ver, porque también no hay que tener miedo al ajuste de dosis, pueden ver que la reducción de dosis no afectó la sobrevida libre de progresión en relación al uso del orlatinib para cuando nosotros tenemos que hacer modificaciones del tratamiento, cuando tenemos estos efectos secundarios. Por lo tanto, no hay que tener miedo a bajar la dosis porque vamos a mantener la eficacia. Este es como una mención de un inhibidor de cuarta generación, que es el neladalkib, ya que en este caso los estudios son el ALCOVE y el ALCAS, que está diseñado para tener actividad frente a otras mutaciones, por ejemplo, mutaciones compuestas. Se piensa que al ser más selectivo podría tener menos toxicidad neurológica y además también se ha visto con los estudios que les mencioné que tiene también penetrancia en el sistema nervioso central. Y esos son nuestras como nuevas fronteras terapéuticas cuando tengamos progresión, por ejemplo, con el lorlatinib. Son las moléculas que probablemente tengamos que tener a mano. Y también es importante saber que estas terapias dirigidas se han ido como adelantando en el uso en etapas más tempranas del cáncer de pulmón. Y en este caso tenemos la actualización y se mostró también en ASCO 2026 y se había mostrado anteriormente en el estudio ALINA, que son estudios que mostraron beneficio de estas terapias inhibidoras de ALK en adyuvancia, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Pacientes que fueron resecados de su tumor, que incluía etapa 1B a 3A, que son los pacientes que son quirúrgicos y resecables. Se mostró que dándole, y si tenían una mutación ALK positiva, se mostró un beneficio en sobrevida libre de enfermedad. Recuerden que en las etapas tempranas es sobrevida libre de enfermedad. Y aquí se daba por 2 años la terapia con alectinib y esto era versus la quimioadyuvante que usamos habitualmente en pacientes independientes de la mutación que tengan. Eso es lo que nosotros tenemos disponible actualmente en el sistema público, pero se vio que esto había un beneficio importante en esto. Acá pueden ver las curvas que son súper distintas en relación a la quimioterapia y la OS en relación a la lina todavía está inmadura, ¿ya? El ensartinib, que es también otra molécula de segunda generación, también hay un estudio fase 3 que se mostró en adyuvancia. En este caso sí también permitían que el paciente, por ejemplo, se operara, hiciera la quimioterapia y luego utilizara esta molécula por 2 años y también se vio beneficio en la sobrevida libre de enfermedad. Aquí, como pueden ver en las curvas, también con un hazard ratio de 0,20. Y actualmente son recomendaciones de las guías y están como en tratamiento cuando podemos dar la adyuvancia, dar este tipo de tratamiento. También vemos que en etapas más avanzadas, cuando nosotros estamos viendo pacientes que son resecables, que son etapas perioperatorias, ¿ya? Que actualmente nosotros tenemos como ejemplo las terapias con quimioinmuno, que son terapias perioperatorias, pero también se ha visto que podríamos llegar a utilizar estas terapias con ALK positivo y en distintos estudios con las distintas moléculas. En este caso tenemos estudios con Lorla y Alectinib, ¿ya? Y es importante también mencionar que los estudios ya se están comparando con alectinib, ¿ya? Que es el versus no crisotinib, para no ser tan distintas los resultados también. Y en este caso, el estudio Loring es un ejemplo de estudio perioperatorio en que pacientes con ALK positivo, era un número pequeño, con 32 pacientes, se les dio lorlatinib y en este caso los pacientes mostraron una PCR, el 46% de los pacientes, una respuesta mayor alrededor del 81% de los pacientes, y que también mostró estos estudios, los pacientes porque incluyeron pacientes que eran irresecables, ¿ya? O sea, que no se podía, y se le dio esta terapia en etapa temprana y se vio que el 75% de los pacientes se hizo resecable, o sea, se pudo realizar cirugía, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Estos estudios de perioperatorio nos hablan de hacer la diferencia entre cuando son resecables y resecables, cuáles son los distintos beneficios que vamos a tener y cuáles son los beneficios
que nosotros vamos a ver en una neoadjuvancia con respecto a la cirugía de entrada, por ejemplo. Entonces, también son cosas que vamos a tener que ir aplicando, pero también con cuidado en relación a que tenemos que saber cuál es el beneficio en realidad de estas terapias en etapas más precoces, y si es que nos van a aumentar la sobrevida global. Eso también es importante de saber. Como conclusión, los inhibidores de ALK de segunda, tercera y cuarta generación han transformado el pronóstico de los pacientes con cáncer de pulmón ALK. Sí tenemos claro que en relación a lorlatinib es el que presenta la mejor sobrevida libre de progresión. No se ha alcanzado actualmente a los 7 años de actualización del estudio la mediana de sobrevida, eso es súper importante, tiene un perfil tóxico que es distinto, pero que es manejable con respecto a las otras terapias, que lo importante es tener una precaución con esto y prevenir previamente y educar a los pacientes en relación a esto. Tiene una sobrevida libre de progresión también en las metástasis cerebrales, también importante, y un efecto sostenido en que los pacientes que no tenían metástasis cerebral al inicio no han progresado en cerebro, y eso es súper importante. También tenemos que hay estrategias nuevas y en etapas más tempranas con la adyuvancia y la neoadyuvancia, que en este caso el estándar aún y que es el que tenemos como en las guías es el uso de alectinib en adyuvancia. Y en este caso la importancia que nos da las terapias dirigidas con los pacientes, usando el tratamiento correcto para el paciente con un perfil, con su perfil adecuado. Eso. Bueno, ahí estoy lo puse porque como un fan nerd con Tony Mock, que es uno de los autores del estudio Crown. Eso. No sé si tienen. Después vamos a hacer las preguntas, ¿cierto? Sí, doctora, muchísimas gracias por la interesante presentación. Yo creo que aquí hay varias dudas o cosas que preguntar. Ya interesante ver cómo ha ido avanzando los tratamientos para el cáncer de pulmón. Ya, así que les recordamos también a todas las personas que están conectadas que al final vamos a hacer todas las preguntas y que también las pueden dejar a través del chat, ya para que hagamos más eficiente como la parte final. Así que muchas gracias. Excelente presentación, le dicen acá desde el chat. Pero aprovechando también este recorrido que hemos visto acá con la presentación de estas distintas moléculas también, nos va a acompañar haciendo una breve presentación eh, Desnia Baeza, ya quien es enfermera, es coordinadora de los programas de pacientes Pfizer, ya, y ella nos va a contar un poquito acerca de estos programas. Siempre es bueno recordar, sobre todo cuando los pacientes tienen este tipo de tratamiento, el acompañamiento que requieren. Así que ahí te Hola, damos la bienvenida, Desnia. muchas gracias, gracias por el espacio. Déjame ver aquí que no tengo audio, pero... Ay, no sé si estoy mostrando ya mi pantalla, creo que no. No, yo te aviso, Desnia. Sí, ahí sí. El audio de Desnia. Tu audio, por favor. Activa tu audio. Eh, no sé si la Giselle nos puede ayudar ahí con activar el audio de la Voy. colega. Ay, que a veces se pierde cuando uno comparte pantalla, pierde todos los controles del resto del... Ay, ahora sí. Sí, ahí se ¿Ahora escucha. puedes hablar? ¿Puedo Sí, hablar? se Sí. escucha. Ya, Sí, perfecto. pero no se ve la pantalla. Hay que compartirla de Ah, nuevo. es que la ahorré. Espera. Eh,
Voy de nuevo, espera. Un segundo. Ahí. Ahí sí. Ahí voy. Ahí se escucha. Perfecto. Sí, se escucha y se ve. Ya, Perfecto. por fin. Ya, perdón. Voy más rápido. Bueno, Programa Sumando Fuerzas tiene 10 años trabajando con pacientes oncológicos. Así que para mí en realidad es un orgullo estar aquí con ustedes. Como les contaba, hace poquito me hice cargo de este programa, pero tengo muchos otros a cargo de otras patologías y ya estamos traspasando fronteras, así que también estoy con oncología en Perú. Em, Ay, me cuesta pasar a la siguiente. Bueno, quería contarles que Abajo, sí tiene una flechita, pero ah, no sé, me deja sí, como bloqueada. Espérame, a ver. Y no quiere. lo otro es que lo saques del modo presentación y así lo podemos ver. Si es que, porque a veces se traba con modo presentación. Eh, No dejar de compartir la pantalla, sino que poner Ahí, escape. eh, a ver ahí. Abajo ahí hay sí, una flechita. Ahí sí, ya. ahí cambié. Ya, perfecto. Bueno, estas son las patologías que están incluidas dentro de, hay distintos productos eh, para que los pacientes puedan ser beneficiados con nuestro programa. ¿Cómo es el flujo? El médico tratante que conoce nuestro programa le indica al paciente que se puede enrolar, tiene que aceptar un consentimiento que es muy fácil porque es a través de la página web o el call center y inmediatamente toma contacto con nuestra enfermera especialista que le va a dar un soporte, una evaluación, va a segmentar sus necesidades y le va a dar toda la orientación de acceso a la terapia, gestionar sus solicitudes y dentro de esas, una muy importante para nosotros que es el apoyo financiero. Los beneficios es el contacto directo con esta enfermera que está capacitada para poder atender a estos pacientes, seguimiento planificado y personalizado. Tenemos exámenes y vacunas gratuitos para los pacientes, no todos los exámenes, algunos. Hay asesorías profesionales de psicología, nutrición y dermatología para los pacientes de melanoma principalmente. Tenemos un kit de bienvenida que en realidad es para apoyar un poquito y hacer un poquito más agradable este paso por este caminar en esta enfermedad tan compleja. Y también tenemos un servicio de transporte de pacientes que está por ahora vigente solo en Santiago, en la séptima región y en La Serena, que es bien valorado por los pacientes también porque muchos de ellos tienen alguna dificultad para transportarse y los llevamos a sus centros de salud y de regreso a su domicilio. ¿Cómo ser parte del programa? A través de nuestro call center o la página web, que se la recomiendo porque es mucho más fácil la inscripción. Inmediatamente después se pueden contactar, una vez inscritos, directamente con nuestra enfermera que es Camila. Y eso, era muy cortito. Si tienen alguna duda, me la pueden dejar ahí en el chat y la conversamos al final. Muchas gracias, Desnia, por esta vital información y yo creo que también les vamos a pedir a ustedes desde el laboratorio Pfizer si nos pueden hacer llegar a lo mejor alguna cartilla o alguna infografía para poder compartirla con nuestros socios, ya, porque es Tenemos, importantísimo. tenemos, tenemos eso, ¿ya? Así Y así que que ahí muchas quedamos gracias. disponibles para cualquier duda. Sí, bueno, y ahora la última presentación, bueno, recordarles que todas las preguntas las pueden hacer a través del chat, ya, pero nuestra última presentación es de alguien de la casa. Ya nos acompaña en esta ocasión Javiera Rivas, que es enfermera de quimioterapia del Instituto Nacional del Tórax. Es diplomada en oncología del adulto de la Pontificia Universidad Católica y también tiene un diploma en asesoramiento genético de la Universidad de Valencia y también es feliz miembro de esta sociedad y miembro del directorio ampliado del Extremo Sur. Así que Javi nos va a presentar un tema bastante interesante que es un paso adelante, cambia la historia, screening de cáncer de pulmón. Así que Javi puede compartir su pantalla.
¿ya? Tiene todo el escenario para Per- usted y una tremenda barra que la acompaña. Perfecto. Ya voy a compartir la pantalla. ¿Se ve la presentación? Me Ustedes veo me yo, avisan. Javi. Aparece como una pantallita chiquitita del Zoom. A ver, acá. Ahí sí. Súper. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, bueno, los saludo a todos. La Jessie ya me presentó súper bien. Nos conocemos ya con varios colegas. Y la verdad es que antes de comenzar, quería comentar que la presentación de la doctora Macarena y de la colega recientemente son súper interesantes. De hecho, si tienen el tiempo de revisar un poquito todo lo que es las mutaciones ALK en cáncer de pulmón, es un mundo para estudiar. Yo que lo veo en el hospital, de verdad tiene particulares súper importantes, así que hago la invitación. Y también dentro de todo lo que hemos visto durante esta tarde, hablamos sobre tratamientos, sobre mutaciones, sobre programa de acompañamiento para los pacientes. Yo quisiera invitarlos a que nos mantengamos dentro de esta historia del cáncer pulmonar, pero retrocediendo varios pasos. Esta vez nos vamos a situar al inicio de esta historia con un paciente que está con una etapa inicial de la enfermedad y totalmente asintomático. Entonces, ¿por qué hablar de screening? Porque sabemos que el cáncer de pulmón en la mayoría de los casos no produce síntomas en sus etapas iniciales. Cuando aparece la tos persistente, la baja de peso o la hemoptisis, lamentablemente esta enfermedad ya se encuentra en una etapa avanzada. En Chile contamos afortunadamente con distintos programas de tamizaje para distintos cánceres. Sin embargo, actualmente no existe un programa nacional de detección precoz para el cáncer de pulmón y esa es una brecha muy, muy importante. Cuando revisamos las cifras mundiales, complementando, ¿cierto?, lo que ya mencionaba la doctora, vemos que a nivel mundial las cifras entre incidencia y mortalidad son muy similares y es el cáncer que está posicionado como uno de los que tiene mayor mortalidad en el mundo. Y al revisar nuestra realidad local en Chile, lamentablemente se repite un patrón muy similar, ¿ya? Pese a que somos un país geográficamente muy diverso, sigue existiendo un factor común que es el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo modificable y actualmente tenemos un GES que da tratamiento para cese de hábito tabáquico. Entonces, cuando revisamos todas estas cifras, la mortalidad, la incidencia, los factores de riesgo, surge una pregunta. Si conocemos el principal factor de riesgo y contamos con herramientas para enfrentarlo, ¿por qué seguimos llegando tarde al diagnóstico? Si gustan ahí la hipótesis que ustedes tengan como colega o la doctora, lo pueden escribir en el chat. Y bueno, esa pregunta, la verdad es que a mí, por lo menos, yo que estoy en el instituto, resuena harto, sobre todo ahora que hemos tenido mayor cantidad de pacientes. Y quise graficar acá qué cambia cuando diagnosticamos de manera precoz. Cuando el cáncer se diagnostica en etapas iniciales, la mayoría de los pacientes va a poder acceder a una cirugía con intención curativa y posteriormente continuar con un seguimiento. En cambio, cuando el diagnóstico es tardío, lamentablemente, pese a todos los avances que tenemos en la medicina, ya sea inmunoterapia, terapias dirigidas, ahora tanto también lo que se habla de oncogeriatría, evaluaciones geriátricas de nuestros pacientes, prehabilitación, lamentablemente pese a que hemos ido avanzando tanto en eso, la mortalidad sigue siendo elevada. Y por eso el desafío no solamente es tratar mejor, que no estoy restando importancia a lo que comentábamos anteriormente, pero sí yo siento que en la actualidad
uno de los desafíos principales también es llegar antes. Y así es como nace este programa de screening de cáncer pulmonar en nuestro instituto. Pertenecemos al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, que abarca las comunas que pueden ver ahí abajo en el mapa. Y el objetivo general de este programa es desarrollar una estrategia de screening para cáncer pulmonar aplicable acá en Chile y en nuestra población, con los objetivos de desarrollar estrategias de tamizaje, mejorar el reclutamiento y la adherencia de los pacientes e implementar el programa utilizando herramientas de mejora continua, que para eso se ha utilizado el ciclo de Deming. Y al revisar la literatura internacional, una vez que se estaba confeccionando y preparando este proyecto, encontramos que las personas que se benefician de este screening son personas de 55 a 74 años, fumadores activos o exfumadores. Ahí aparece con un asterisco porque considera un tiempo igual o menor a 15 años. Y lo más importante de todo, que el paciente tiene que ser asintomático. Ahora bien, tenemos el proyecto, la idea bonita, los criterios de ingreso, lo que dice la bibliografía internacional, pero eh, lamentablemente este proyecto no apareció de un día para otro. Hubieron meses de planificación. Primero se formuló el proyecto que está a cargo de la doctora María Paz Saavedra, que es neumóloga de nuestro instituto y miembro también de la unidad de cáncer pulmonar. Luego hubo una aprobación por parte del Comité de Ética. Posteriormente se hicieron los convenios con los distintos municipios y probablemente acá fue uno de los mayores desafíos que tuvo este proyecto, porque muchas iniciativas en salud, cuando las queremos ejecutar, la respuesta que tenemos es que no hay financiamiento, no hay presupuesto. Entonces ahí es súper importante entrar a articular también con la industria, con las universidades, cómo esto se puede llevar a cabo. Y acá tuvimos la fortuna de que dos universidades, perdón, se quisieron hacer partícipe. Por una parte, la Universidad de Chile aportó desde el sistema informático para implementar en los distintos centros de atención primaria, y la Universidad de Santiago nos dio también un aporte no menor con respecto al recurso humano que se iba a necesitar para este proyecto. Luego, durante enero de este año, comenzaron los convenios con las comunas participantes. En un inicio se había planteado solamente enfocarlo al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, pero finalmente se decidió extender esto a otras comunas, y así es como la comuna de Los Espejos decidió también participar. Se realizó un primer taller también durante enero de este año sobre este screening para capacitar a los distintos equipos en el instituto, y luego en febrero de este año se hicieron capacitaciones en terreno en los distintos centros de atención primaria para hacer todo lo que tiene que ver el uso de la plataforma, los criterios de ingreso al screening y cómo hacer las derivaciones. Y finalmente, en abril de este año ingresó el primer paciente al programa. Para nosotros ese momento fue súper significativo porque marcó el inicio real de esta estrategia, y actualmente están participando varias comunas. Entonces, como pueden ver, hay comunas pertenecientes al Servicio de Salud Metropolitano Oriente, también participa San Pedro de Melipilla, Cerro Navia, Los Espejos, y estas tomografías computarizadas de baja dosis que se toman se realizan en horarios extendidos, ya de lunes a viernes de 5 a 8 de la tarde y los sábados y domingos de 8 a 8. Esto responde a una barrera que identificamos tempranamente, y es que muchos pacientes no se realizaban sus exámenes porque coincidía el horario del examen con su horario laboral. Y la verdad es que en los horarios que les mencionaba, y sobre todo considerando sábado y domingo de 8 a 8, hemos tenido una adherencia importante, ¿ya? Si es que no en su totalidad.
También contamos con recursos humanos de 2 tecnólogos médicos, un médico radiólogo, y también hay un directorio del proyecto liderado por la doctora Saavedra. También hay miembros en el directorio de los centros de atención de salud primaria y también miembros de las universidades. Y bueno, uno dice, ya en abril empezamos, uno igual es un poquito ambicioso y quiere ir tanteando cómo vamos. Así que después de 4 meses de implementación de este proyecto, ya podemos mostrar algunos resultados. Hasta el momento han ingresado 130 pacientes al programa con los criterios de ingreso que les mencionaba anteriormente, y esto lo podemos visualizar en el gráfico número 1. Y al costado derecho podemos ver que de los informes radiológicos emitidos hasta el 21 de julio de este año, hasta hace poquito, 13 han sido con hallazgo patológico. Entonces, en este contexto, esos pacientes se han presentado al comité oncológico, se ha definido la resolución quirúrgica y posteriormente de eso van a quedar con seguimiento en el mismo instituto. Entonces, esto es súper importante porque nos muestra que el programa está logrando identificar pacientes que en una etapa donde aún no hay síntomas, sí hay una oportunidad de tratamiento curativo prácticamente en su totalidad. Son los desafíos de enfermería. Desde la mirada de enfermería, este programa plantea desafíos súper importantes. El primero, fortalecer las competencias de los equipos. Nosotros en el instituto, y que lo conversábamos con Jessica hace una semanita atrás, hace 10 años atrás nosotros veíamos otras patologías. Eran pacientes que ingresaban con fibrosis pulmonar, neumonía, bronquiectasia, fibrosis quística, y en la actualidad me atrevería a decir que un 70% de los pacientes que ingresan para hospitalización en el servicio médico quirúrgico respiratorio son nódulos pulmonares en estudio. También es un desafío la navegación del paciente y la continuidad del cuidado. Acá es súper importante porque nosotros ahí en el instituto tenemos una brecha, lamentablemente no contamos con una navegadora como tal o una enfermera enlace, y tenemos una gestora oncológica, la Lore Cisterna, que también es miembro SEOC. Entonces ahí también nosotros plantearnos como equipo ¿qué podemos hacer? O sea, estamos registrando números, se está solicitando un nuevo cargo. De manera complementaria, yo pese a que soy de la unidad de quimioterapia ambulatoria, yo ya veo por lo general a los pacientes cuando ya están en una etapa más avanzada. También, ¿qué herramientas vamos a generar nosotros para dar abasto con los futuros pacientes que van a ir llegando, independiente de este screening? También el compromiso con la gestión y la mejora continua, y ya siendo mucho más ambiciosa, ojalá que este programa se pueda extender a algo nacional, que se pueda replicar en otros centros, ya sea privado o público. Y también desde la mano, qué importante es pertenecer a la SEOC, porque como decía hace una semana atrás, no, hace unos meses atrás la señora Lea, juntos nos posicionamos mejor. Así que para ir cerrando esta presentación, me gusta mucho esta frase de Florence Nightingale, que dice: muy poco se puede hacer bajo el espíritu del miedo. Sabemos que hoy vivimos una alerta oncológica. Cada vez veremos más pacientes con cáncer en nuestro servicio, y aunque no todos trabajemos directamente en oncología, todos tendremos un rol en la detección precoz, la detección y el acompañamiento de estos pacientes. El screening de cáncer pulmonar representa mucho más que una tomografía de baja dosis, sino que representa la posibilidad de cambiar la historia natural de una enfermedad que sigue siendo una de las principales causas de muerte en el mundo. Y como enfermeras y enfermeros tenemos la oportunidad y también la responsabilidad
de impulsar estrategias que nos permitan llegar antes y, ¿por qué no?, en estos proyectos que a lo mejor los directivos son médicos, nosotros también podemos complementar fuertemente desde la parte del cuidado de enfermería. Y acá hay una foto de todo el equipo: cirugía, GES, enfermeras de quimio, que son las personas con las que trabajo día a día y que de verdad me siento muy orgullosa. Muchas gracias por su atención.